A todos, mi nombre es Mario Stanik Aguirre Serrano, estudio en el CBT 189 y actualmente estoy cursando sexto semestre. Estoy en el grupo B del turno matutino y soy integrante del equipo número 2. Bien, este video se basa en un proyecto final de la materia Instala y mantiene sistemas electrónicos en edificios inteligentes. Bien, antes de entrar de lleno a lo que es la explicación del proyecto, tengo que hablar acerca de la teoría, qué es la domótica y qué es la inmótica. Son dos conceptos que van muy relacionados con la materia. Asimismo mencionaré diferentes aspectos como los sistemas domóticos, los tipos de mantenimiento que puedo aplicar a mi proyecto, sobre el cableado, sobre componentes electrónicos que utilicé, sobre las soluciones inmóticas y sobre los costos y beneficios y otras cosas como la programación y el funcionamiento del proyecto. La domótica es el conjunto de técnicas orientadas a automatizar una vivienda que integran la tecnología en los sistemas de seguridad, gestión energética, bienestar o comunicaciones. Si precisamos un poco más, podríamos decir que una vivienda domótica es aquella que permite integrar y comunicar interactivamente todas las funciones y automatizaciones de la misma, y que permite al usuario final interactuar con el sistema de forma sencilla. Evidentemente, cuantas más funciones se integra el sistema y más fácil resulta el acceso del usuario final a la interacción con el sistema, estaremos hablando de un sistema domótico más avanzado. Sin embargo, la domótica no limita su campo de actuación a las viviendas, sino que se extiende a otro tipo de edificaciones. Desde esta perspectiva hay que hacer notar la diferencia que existe entre la implantación de un sistema domótico en una vivienda unifamiliar, en un edificio o en una ciudad. Así aparecen nuevos términos como la inmótica para el sector terciario como oficinas, hoteles, etc. y urbótica para las ciudades o edificios inteligentes. Áreas de aplicación en la domótica. Un sistema domótico proporciona una serie de funciones y ventajas que se pueden agrupar en 4 grandes áreas: área de seguridad, área de confortabilidad, área de gestión de la energía y área de comunicaciones. Es importante decir que un sistema estrictamente domótico es aquel que incide en estas 4 áreas y que permite interactuar entre ellas, aunque muchas veces el usuario final solo necesita cubrir alguna de estas áreas muy concreta. Se considera un sistema domótico o inteligente a aquel que bajo una misma central gestiona todos los servicios de una vivienda para el máximo aprovechamiento de todo lo instalado. Existen varios tipos de sistemas domóticos, como por ejemplo el Simon Vita, el KNX, EIB, el X10, el Longwork y otros más. Bien, ya entrando a lo que es el proyecto, a mí me tocó lo que es el trabajar con el sistema domótico Longwork. Longwork es una tecnología para la gestión técnica y el control de las instalaciones. Este presenta un control distribuido y descentralizado, permitiendo distribuir la inteligencia entre sensores y actuadores. Es aplicable fundamentalmente a instalaciones del sector terciario de pequeña o gran envergadura. Longwork no es una arquitectura jerárquica, tampoco es una arquitectura de integración, es una arquitectura plana. Esto quiere decir que sus módulos se comunican por medio de bus, habitualmente par trenzado, aunque existen otros medios de comunicación, como un sistema abierto que permite aparatos de diferentes fabricantes. Poco cableado, flexible, fácilmente ampliable y lleva un protocolo estándar. Bien, los componentes de la arquitectura de la red LAN. Cada unidad de comunicación en la red es llamada nodo. El protocolo de comunicación para el nodo está almacenado en un neurochip, o sea, la inteligencia, es lo que controla. Un nodo está conectado al medio físico, o sea, el cable, a través de un transceiver. Cada nodo está conectado a un canal
que es el medio físico de comunicación. Un canal puede estar dividido en segmentos. Un segmento es una porción de cable. Los encaminadores o routers conectan canales entre sí. Aquí se muestra un ejemplo de la arquitectura de la red LAN. Es como un tipo de diagrama. Y acá se muestran lo que son los elementos reales de la arquitectura de la red LAN. Bueno, dejando a un lado lo que son los sistemas domóticos, voy a hablar acerca de el tipo de edificio con el cual trabajé, que en este caso fue una escuela y la estancia sería un salón de clases. Bien, en este apliqué dos soluciones, una que es ahorro de energía, o más bien dicho gestión de ahorro energético, y la otra seguridad. En seguridad me basé más que nada en cuando hay sismos, esto para alertar a los estudiantes que se encuentren dentro o asimismo fuera del aula. El sensor manda una señal a lo que es el buzzer y este se acciona, dando así una alerta de que está temblando en el área. ¿Para qué? Para que las personas puedan evacuar el aula. En cuanto a gestión de ahorro, pues es sencillo. Mediante un sensor de presencia, controla unas lámparas LED y un ventilador. ¿Y esto para qué? Pues la solución lo hice, gestión de ahorro, o sea, ahorrar energía. Acá lo que hacemos es hacer que la escuela o la institución ahorre más en ello y no la desperdiciemos. Bueno, los componentes electrónicos usados en este proyecto los voy a dividir en sensores y actuadores. De la parte izquierda se encuentran los sensores y de la parte derecha los actuadores. Utilicé el sensor de temperatura LM35, usé el sensor PIR de presencia infrarrojo y usé el sensor de vibración. Por el lado de los actuadores usé un ventilador de 5 volts, una iluminación de 12 volts y un buzzer alimentado con 5 volts. Los sensores todos van alimentados con 5 volts y los actuadores, lo que son el ventilador y el buzzer, son con 5 volts, excepto la iluminación LED. Esta la alimenté con 12 volts mediante un transistor TIP 31, el cual me ayudó a amplificar el voltaje recibido de mi controlador. El mantenimiento es el conjunto de técnicas y normas que se establecen para la correcta conservación de las instalaciones y la maquinaria. Gracias a estas técnicas ya citadas, se logra un mejor rendimiento de los equipos, que además podrán producir durante más horas y en un lapso más elevado de tiempo en buenas condiciones. Existen tres tipos de mantenimiento: el correctivo, el preventivo y el predictivo. El mantenimiento correctivo es aquel cuyo fin es corregir cualquier defecto que presente la maquinaria o el equipo. El mantenimiento preventivo es una técnica cuya eficacia se basa en un mantenimiento enfocado a la prevención de fallas en los equipos. Con este método se busca que las actividades estén siempre controladas para que el funcionamiento sea más fiable y eficiente, previendo los errores antes de que se produzcan. El mantenimiento predictivo es una técnica basada en el mantenimiento a través de inspecciones periódicas para determinar la operatividad y estado de los equipos. Se produce a través del conocimiento de las variables que ayuden a descubrir el verdadero estado y la prevención de fallos.
Este tipo de mantenimiento basa su eficacia en la prevención de variables como vibración, presión, temperatura, etc., que actúan como indicio del estado de los equipos. Para el proyecto trabajé con Arduino Uno, el cual es una placa electrónica basada en el microcontrolador ATmega 328, el cual cuenta con 14 entradas salidas digitales, de las cuales 6 se pueden utilizar como salidas PWM y otras 6 son entradas analógicas. Este incluye también un resonador cerámico de 16 MHz, un conector USB, un conector de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reset. La placa incluye todo lo necesario para que el microcontrolador haga su trabajo. Basta solo con conectarla a un ordenador con un cable USB o a la corriente eléctrica a través de un transformador. El voltaje normal con el cual trabaja esta placa es de 5 volts. Asimismo lo recomendado es de 7 a 12 volts, que es lo máximo. El voltaje de entrada, los límites pueden variar, ya sea de 6 hasta 20 volts también. Bien, aquí tenemos la programación. Como pueden ver aquí, todo esto son las variables declaradas: tiempo de calibración del sistema, el sensor PIR, la iluminación, el ventilador, sensor de temperatura, buzzer y el sensor de movimiento. Acá tenemos el void setup. Iniciamos con 9600 baudios o bytes por segundo. Acá tenemos también la declaración de los pines, que es cada pin, entradas y salidas. A2 viene siendo sensor de temperatura. Digital write viene más que nada es como que una función para mantener bajo, low. Y sensor PIR, que es con el que inicio la programación. El sensor PIR va a mandar a la iluminación y al ventilador también. Bien, iniciamos con un serial print line, lo que es la calibración del sistema, con una sentencia for, la cual tenemos la variable i, que le dimos el valor de 0. Tiempo de calibración lo tenemos en 15 segundos. Esto, la i irá aumentando de 1 a 1 hasta llegar a 15 y volverá a 0. Acá también tenemos el tiempo de calibración. Acá está la sentencia y por 100 entre el tiempo de calibración y nos da el porcentaje. Acá tenemos otro print, que es cuando ya manda la leyenda al monitor serie y nos dice que ya está completado, o sea, está calibrado completamente el sistema, teniendo un retraso de 1 segundo. Tenemos acá otras impresiones. Calibración completada satisfactoriamente, y ya es cuando ya están los sensores activos. Y le damos un delay de medio segundo. Acá tenemos lo importante, que es el while loop, lo que es la programación del sensor PIR. Lo tenemos en high. Cuando me da un high, cuando me da un alto, la iluminación va a encender y me va a mandar al monitor serie, que ha detectado el movimiento.
Esto me lo dará cada un segundo. De lo contrario, si no me detecta movimiento, la iluminación y el ventilador me darán un bajo, un low. Acá tengo lo que es la programación del ventilador, la cual la declaramos como flow temperatura. Declaramos la variable, utilizamos la variable float, que significa punto flotante. Esto quiere decir que se va a trabajar con valores que no serán números enteros. Esta variable nos permite trabajar con punto o coma decimal. Sabemos que el valor de 1023 es igual a 5 volts, así que los 5 volts hay que convertirlos a milivolts, 5000, que nos darían 5000 milivolts. Bien, aquí tengo otra sentencia, la cual dice, aquí estoy manejando los 5 volts que me arroja con el cual alimento, el sensor de temperatura, el cual va a ser multiplicado por la lectura análoga, o sea, la lectura que tenga que arroje el sensor de temperatura, va a estar multiplicada por 100 y después dividida entre 1023. Después aquí tenemos un serial print, el cual me va a mandar el valor de temperatura en el monitor serie. A esto le daremos 3 segundos para la siguiente medición. Este sensor de temperatura lo tengo, por así decirlo, lo tengo sincronizado con el sensor PIR. Estos dos están manejando un actuador, el cual es el ventilador. Si tengo menos de 18 grados y la temperatura, si el sensor detecta una temperatura de menor de 18 grados, el ventilador va a dejar de activarse, va a dejar de funcionar. Y asimismo, aunque el sensor PIR me detecte movimiento, solamente se prendería la iluminación, pero el ventilador no prendería. Si tengo una temperatura arriba de los 18 grados, se volverá a activar el ventilador. Acá lo tengo, temperatura menor a 18 grados, un low, me da un bajo. De lo contrario, si la temperatura es mayor a 18 grados, me da un alto, siempre y cuando esté detectando movimiento el sensor PIR. Bien, aquí tengo la programación del sensor de vibración. Movimiento igual a la lectura que lea la entrada análoga. Tengo un serial print que va a imprimir en el monitor serie la lectura que tenga el movimiento cada medio segundo. Y aquí esto va a ser un bucle infinito. Cuando el movimiento me detecte mayor a 200, el digital write 12, que lo tengo el 12, el pin 12 es el buzzer, va a estar en alto, y después de 150, o sea, un retraso de igual de medio segundo aproximado, va a estar en low, en bajo. Pero como es un bucle infinito, el buzzer va a estar prendido, va a estar accionado, y para ello, para poder yo pararlo, necesito darle reset a la placa, en la placa Arduino, necesito darle un reseteo. Bien, aquí podemos observar lo que es
el funcionamiento de lo que viene siendo el salón de clases, que es la estancia la cual yo elegí. Ahí tenemos lo que es el controlador. En este caso yo utilicé un Arduino Uno. Ahí vemos lo que es la iluminación LED, el ventilador. Por este lado tenemos el sensor de vibración. Y por este otro tenemos un sensor de temperatura LM35. Bien, pues conforme a la programación nos dimos cuenta que al momento de que me detecte presencia, el sensor, el PIR, el cual vemos de aquel lado, va a hacer que la iluminación encienda y asimismo el ventilador. Cuando no detecta presencia, se apaga. Asimismo el ventilador no debe estar accionado cuando está la temperatura a menos de 18 grados. Eso enseguida se los mostraré. Acá también tenemos la función de lo que es el sensor de vibración, que al momento de que detecta una cierta vibración, el buzzer, que está por este lado, va a accionar. Y esto se apaga con un reseteo. Y asimismo hay que esperar 15 segundos para que todo el sistema se vuelva a calibrar. Bien, ahí se puede observar lo que anteriormente dije acerca de que si me detecta presencia pero estamos a una temperatura menor de 18 grados, el ventilador no va a encender, pero la iluminación sí. En este caso estoy aplicando pues, un hielo al sensor de temperatura para que pueda registrar una temperatura menor. Acabo de retirar el hielo y estoy esperando a que suba la temperatura. Me detecta presencia, ya subió a más de 18 grados. Y ahí está. El porcentaje de uso que puede tener este proyecto es 100% debido a que es un salón de clases. ¿Esto por qué? Porque al ser un salón de clases hay constante actividad día a día, obviamente por periodos escolares. Una durabilidad que le doy al proyecto sería un lapso de 8 años, siempre y cuando se le dé su mantenimiento correcto, preventivo, predictivo y correctivo. Correctivo pues sería remover y volver a poner piezas. Un costo aproximado en caso de que el proyecto sea real a nivel escala, yo le calculo unos 30,000 pesos, usando partes usadas y partes nuevas. ¿Por qué? Porque domótica sabemos que es inmótica, sabemos que estamos hablando de invertir mucho dinero. ¿Por qué? Porque vamos a convertir una habitación o un área de ser manual, por así decirlo, a convertirla inteligente. Son sensores, son
eh, los controladores, que son muy caros. Si le vendría calculando unos 30,000 o de 20,000 pesos hacia arriba. Siempre y cuando se le dé su mantenimiento, tendrá durabilidad. De los 3 tipos de mantenimientos, el correcto para mí sería un predictivo. ¿Por qué? Porque le podemos dar un chequeo constante a lo que es el cableado. Igual podemos cambiar el cableado cada 3 años o doblándolo cada 6 años. Hacer una limpia en lo que es un centro de carga o un cableado. Igual estar checando constantemente los actuadores, como el ventilador, las luces y otro tipo de cosas. Eso sería, hablando del coste y beneficio. Bien, quiero aprovechar este apartado para compartir mi experiencia en el proyecto. He aprendido mucho, eso sí. Igual he aplicado conocimientos de otros semestres, que es lo que te exigía el semestre, aplicar conocimientos, habilidades de semestres anteriores. Si bien se hizo difícil al principio, ¿por qué? Porque nos llevamos casi un mes ideando qué queríamos hacer. ¿Por qué? Porque teníamos ideas y de repente las cambiábamos. Llegamos al final. Y es lo que cuenta el esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo. Nos apoyamos entre todos, compartimos ideas con otros equipos también. Y creo que eso es lo que nos hizo terminar el proyecto. Igual las asesorías con el profesor, que nos sirvieron de mucho, las recomendaciones, que hagamos, que no hagamos, que pongamos, que quitemos. Todo eso nos llevó a esto. El proyecto no fue en un mes, ni en semanas. Fue durante todo el semestre, fue algo planificado. Fueron 3 etapas. La primera fue el armado de la estructura, conseguir material. En este caso yo lo hice con madera. Tuve que conseguir madera, armarlo, cortar las partes, cortar las ventanas, hacer trazos. La segunda etapa fue algo ya más, un poco más enfocado a nuestra especialidad. Fue la instalación del cableado y de los componentes que íbamos a utilizar. La tercera etapa fue ya más programación. Por último, quiero añadir a este video el agradecimiento a nuestro docente y tutor, el ingeniero Jorge Gustavo Silva de la Cruz, el cual nos brindó sus conocimientos, sus asesorías y muchas otras cosas más para que nosotros obtengamos este aprendizaje. Muchas gracias por la paciencia que ha tenido nosotros, profe, y de antemano le doy muchas gracias.